Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al licenciado César Ricaurte, él es director de Fundamedios. César, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Necesitamos que abras, por favor. Eso, sí. Perfecto. Ahora sí. Buenas noches, María del Carmen. Un enorme saludo para usted, para toda la audiencia de Notimundo. Gracias, César. Se firmó, pues, como lo dije hace un momento, el decreto, el reglamento para la ley de comunicación, pero es importante revisar y analizar qué se incluye dentro del mismo para, de alguna manera, asegurar el trabajo periodístico en nuestro país, de nuestro país. ¿Qué decir, pues, entonces, de las medidas de protección que contempla? ¿Se garantiza ya con esto finalmente la libertad de expresión para la prensa en Ecuador? Bueno, digamos que el reglamento representa un gran avance, definitivamente, y esto es por eso que lo esperábamos con tanta expectativa, porque finalmente el reglamento lo que hace es operativizar, diseñar y plantear la forma en la que va a funcionar el mecanismo nacional para la protección de periodistas y trabajadores de la prensa, que ya había sido introducido, recordemos, en las reformas a la ley de comunicación que se aprobaron en noviembre pasado. Lo que hace el mecanismo, el reglamento, perdón, es darle ya forma a este mecanismo y dejarlo listo para que comience a operar, ¿no es cierto? Evidentemente, lo que tenemos que hacer de hoy en adelante es justamente, por un lado, pedir, solicitar, exigir que las autoridades, en este caso el Consejo de Comunicación, avance en la implementación del mecanismo, ¿no es cierto?, que deje de ser letra en el papel y comience a ser una realidad. Y por otro lado, apoyar técnicamente los esfuerzos para que ese mecanismo funcione de forma efectiva. El mecanismo, María del Carmen, contempla, por un lado, políticas de prevención a la violencia contra periodistas y por otro lado, mecanismos de protección para periodistas que están siendo amenazados. Entonces, es importante que se vaya implementando las políticas tanto en la línea de la prevención como también en la línea de protección y en una tercera línea que es la tercera P de la protección, que es la procuración de justicia, ¿no es cierto? Es decir, que los agresiones contra periodistas no queden en impunidad, que se pueda denunciar de forma efectiva ante Fiscalía, que Fiscalía investigue los hechos de violencia contra periodistas, ¿no es cierto? Que se investigue el móvil profesional, porque hay algo que está pasando en el país en los delitos, en los crímenes contra periodistas, es que no se investiga el móvil profesional, y esto por unas limitaciones que tiene Fiscalía al respecto. Pero ya con el reglamento, con el mecanismo en funcionamiento, que como digo, tenemos que exigir en este momento que se tomen inmediatamente acciones por parte del Consejo para que pueda operar el mecanismo, ¿no es cierto? Y con esto ya podamos justamente discutir medidas políticas de prevención, medidas de protección y también lo que es la denuncia y la investigación de las agresiones contra periodistas. Ahora, para analizar un poco qué tan grave es la situación, revisemos cuántos ataques se han registrado contra la prensa, contra medios y periodistas en lo que va de este año 2023. Así es. Bueno, el año pasado terminamos con un récord, es el segundo año más violento contra periodistas, fueron 356 agresiones que registró Fundamedios en su sistema de monitoreo. Este año ya estamos cerca de las 200 agresiones, ¿no es cierto? Esto doy un número cercano porque evidentemente este número se va actualizando día tras día
Hoy mismo estamos registrando, por ejemplo, una gravísima amenaza contra periodistas y medios de comunicación de la provincia de Bolívar, que han sido amenazados por grupos criminales para que emitan un video muy violento de estos grupos. Algunos medios se han negado y han sido amenazados con represalias por parte de estos grupos criminales. Entonces, todos los días básicamente se están registrando hechos de violencia, amenazas, atentados en contra de medios de comunicación y periodistas, y como digo, ya estamos cerca de las 200 agresiones que hemos registrado solamente en este año. ¿Hay algún presupuesto que acompañaría a este mecanismo? Porque es importante que haya, obviamente, de lo contrario, es difícil que se haga operativo también. Totalmente, o sea, tiene que haber un presupuesto. El reglamento contempla que se asignen los fondos respectivos para el mecanismo. Lo que no nos queda claro, pero yo creo que se puede hacer la gestión perfectamente para que los recursos de este año, ¿no es cierto?, lo que resta del año, el mecanismo funcione y tenga los recursos adecuados. Lo que contempla el reglamento al respecto es que tiene que haber un presupuesto público, ¿no es cierto?, un presupuesto estatal. Ahí señala que el Consejo de Comunicación tiene que presentar el presupuesto y las autoridades de finanzas tienen que aprobar ese presupuesto. Y luego lo que contempla es que también hay la posibilidad de que se gestionen recursos de la cooperación internacional. Entonces yo creo justamente que en lo que resta de este año, para ya que el mecanismo, poner a andar el mecanismo, ¿no es cierto?, de forma efectiva, bien se pueden gestionar fondos que permitan justamente estos pasos iniciales. Es decir, no esperar a que sea asignado este presupuesto. Correcto, o sea, esto lo demoraría. El presupuesto por parte del Estado, ¿no es cierto? Yo creo que es urgente que el Consejo presente una proforma para que el mecanismo se conforme, ¿no es cierto?, y comience a funcionar. Y por otro lado, se puede hacer gestión ante la cooperación internacional para que se asignen también fondos, se consigan fondos que permitan echar a andar el mecanismo. ¿Qué medidas deberían considerarse específicamente dentro de esta política de prevención y los mecanismos de protección a los periodistas que han sido amenazados? Ustedes también, según conocemos, hicieron algunas propuestas, se han reunido también con el secretario, me parece que el secretario de Comunicación de la Presidencia acerca de esto. Sí, bueno, tuvimos efectivamente varias reuniones, incluso dentro de lo que fue la misión del CPJ, del Comité para la Protección de Periodistas, que estuvo en el país, recordemos, en abril del año pasado y en junio de este año, ¿no es cierto? Ahí tuvimos reuniones con el secretario general de la Administración, con la secretaria de Comunicación, pero también hemos entregado aportes por escrito justamente para el diseño del mecanismo y realmente nos place que muchos de esos aportes estén recogidos en el reglamento. ¿Qué es lo que se contempla? Lo primero en las políticas de prevención es saber qué clase de riesgos son los que enfrentan los periodistas y en territorio, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer un mapeo de los riesgos que tienen los periodistas en cada zona del país, entender perfectamente cuáles son esos riesgos, incluso diferenciado. Ojo, María del Carmen, esto es bien importante. Hay que diferenciar los riesgos incluso que corren los periodistas hombres y las periodistas mujeres. Claro. Hay también violencias diferenciadas y que hay que tomarlas en cuenta en este mapeo. Con este mapeo, ahí es posible entonces ir señalando, ir adoptando políticas que vayan enfrentando estos riesgos, que vayan previniendo estos riesgos, ¿no es cierto? Y que es evidente que en el país han ido cambiando la violencia a la que se enfrentan los periodistas. Evidentemente, en este momento
en el cual el Ecuador vive una crisis de seguridad, en la cual están operando los grupos de delincuencia organizada, que incluso cometen un magnicidio en pleno corazón de Quito, de la capital, ¿no es cierto? El periodista es un grupo muy vulnerable. El periodista es generalmente, el periodista es un blanco generalmente de estos grupos criminales y por lo tanto tiene que tener una mayor protección. Y en esto es importantísimo la adopción de estas políticas de prevención, ¿no es cierto? Y luego ya la protección, el adoptar las medidas de protección, eso sucede cuando se ha amenazado ya un periodista y ha tenido algún tipo de atentado incluso, ¿no es cierto? Y es necesario adoptar medidas que van desde la protección de las fuerzas de seguridad, incluso el desplazamiento del periodista, del sacarlo de su zona de normal de vida y de trabajo, ¿no es cierto? Es lo que hemos hecho este año, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, hemos tenido que apoyar en el desplazamiento de 5 periodistas, 4 de ellos que han tenido que salir del país, una periodista que hemos tenido que desplazarla a otra ciudad, ¿no es cierto?, dentro del país. El Estado debería hacerse cargo entonces de eso, de resguardar la seguridad de estos periodistas que han sido amenazados. Exactamente, exactamente. Esto que estamos haciendo ahora desde la sociedad civil, ¿no es cierto?, es algo que el Estado debe adoptar como medidas de protección. Entonces, yo creo que en este momento, con el reglamento, justamente ya hay el marco legal adecuado para que el Estado pueda cumplir perfectamente, sin dilaciones, sin más demora, estas obligaciones que tiene de proteger el trabajo periodístico. ¿Qué puntos podrían dejar tal vez dudas para ustedes, generar algo de desconfianza en que se pueda aplicar, digamos? Porque lo importante es que se aplique, porque en nuestro país leyes tenemos muchas en realidad. El problema es que no son efectivas, no se aplican en la práctica y lo hemos visto en muchas de ellas. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con esto? ¿Hay alguna forma en asegurar que va a ser 100% operativo? María del Carmen, usted tiene toda la razón. En el país sobran leyes, ¿no es cierto? A veces leyes excelentes, pero que se quedan en el papel, ¿no es cierto? Que no, finalmente no son, el Estado no cumple con esas obligaciones legales. Nuestra obligación como sociedad civil es justamente exigir que el Estado cumpla con estas obligaciones, apoyar técnicamente los esfuerzos para que en este caso, por ejemplo, el mecanismo se implemente, ¿no es cierto? Lo hemos ofrecido a las autoridades del Consejo de Comunicación explícitamente, les apoyamos para que el mecanismo realmente se ponga en marcha. Así que no hay pretextos, o sea, en este momento hay que, yo creo que básicamente es una cuestión de voluntad política. Y que las autoridades tienen que asumir esa obligación de poner en marcha el mecanismo. ¿Qué podría dificultar la puesta en marcha del mecanismo? En este momento nosotros creemos que está el marco legal adecuado y se puede perfectamente ya comenzar inmediatamente a dar forma al mecanismo de protección. Nos preocupa, eso sí, que no está tan bien demarcado, definido la conformación del nuevo Consejo de Comunicación, la forma de cómo se tiene que designar a los diferentes delegados del Consejo de Comunicación. Está en el reglamento, se incluye únicamente la elección del representante de los ciudadanos al Consejo de Comunicación, que quizás era el punto más espinoso y por lo tanto entendemos que sea ese el punto desarrollado en el reglamento, pero es importante también exigir que el resto de instituciones del Estado que tienen que poner delegados para el nuevo Consejo de Comunicación lo hagan y además elijan personas que sean técnicas, que conozcan el sector, que no tengan sesgos, ¿no es cierto?, que vayan con la idea de que justamente van a cumplir con ese deber
de proteger el trabajo periodístico, de ver que está establecido en la ley de comunicación y que, perdón, ahora está establecido también en el reglamento. Ahora, esto hay un trabajo interinstitucional para esto. ¿Qué entidades, por ejemplo, se encargan de aplicar y regular esta ley, además del Consejo de Comunicación? La ley de comunicación ya lo establece, que en el mecanismo tienen que estar representados, tiene que haber coordinación con diversos ministerios y secretarías de Estado. Por ejemplo, obviamente tiene que estar el Ministerio del Interior, que es quien dirige las operaciones de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar el Ministerio del Interior. Tiene que estar Cancillería, que es la que reporta ante organismos internacionales los avances en la protección justamente de periodistas. La Secretaría de Riesgos, la Secretaría de Derechos Humanos y de la Mujer, que se creó hace poco. Tienen que estar representados la Fiscalía General del Estado, es obvio que tiene un papel importantísimo que cumplir. Entonces, el Consejo de Comunicación hace todo ese trabajo de coordinación interinstitucional con estos ministerios y secretarías de Estado para que exista justamente las políticas que se dicte a través del mecanismo tengan debido cumplimiento a través de estas secretarías y estos ministerios de Estado. Es decir, es sumamente importante pues la conformación de este Consejo de Comunicación. Entonces, son los encargados de justamente manejar todo entre todas las instituciones que participan. Así es, la ley el reglamento da 90 días para la conformación del nuevo consejo, pero mientras tanto, mientras transcurren esos 90 días, que finalmente son 3 meses, y dada la urgencia, porque es evidente que la situación de violencia, amenaza, riesgo para el trabajo periodístico exige medidas inmediatas y urgentes, ¿no es cierto? Nosotros creemos que el actual Consejo de Comunicación ya tiene que dar los pasos necesarios para que el mecanismo de protección comience a operar lo más pronto posible. Ahora, yo me imagino que cada caso se debe revisar en forma puntual, digamos, si tiene que haber una denuncia y una investigación en cada caso particular. ¿Cómo va a funcionar esto? Así es, cada caso que requiera medidas de protección, evidentemente requiere un análisis especializado y pormenorizado, de las medidas de protección que se tienen que adoptar, ¿no? Y eso es, justamente ahí es donde podemos, desde la sociedad civil, aportar toda la experticia que hemos acumulado. Finalmente, Fundamedios, por ejemplo, tenemos 16 años trabajando en todo lo que es protección, monitoreo de agresiones contra periodistas, protección de periodistas, etcétera, etcétera. Podemos aportar esa experiencia. Hay organismos internacionales que pueden aportar definitivamente conocimiento técnico para que cada caso sea tratado de la forma adecuada, ¿no es cierto? Y es justamente ahí donde creemos que es importantísimo la coordinación que se puede hacer, no solamente entre instituciones del Estado. Ojo, es importantísimo que se generen los espacios de coordinación entre el Estado, la sociedad civil y los medios de comunicación y periodistas, que son finalmente la población beneficiaria o afectada por la violencia. Entonces, tiene que escucharse la voz de medios de comunicación y periodistas al interior del mecanismo también. César, esto sería a prueba del gobierno de turno, y mi pregunta es, va dirigida a ¿qué pasa si llega un gobierno que quiere reprimir a la prensa? Por un lado, es importantísimo el blindaje que se creó con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el veto a las reformas a la Ley de Comunicación. Recordemos, María del Carmen, que la Asamblea Nacional aprobó finalmente un proyecto de ley muy regresivo,
más bien que intentaba retornar a la ley del 2013, ¿no es cierto? Pero ahí, con muy buen criterio, el gobierno lo que hizo es mandar una parte del veto a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional se pronunció de una forma muy valiosa y dejó un blindaje institucional y legal para que sepamos exactamente hasta dónde puede el Estado regular sin afectar la libertad de expresión. ¿No es cierto? La Corte ahí fue muy clara y por lo tanto cualquier intento regresivo, por lo menos en el aspecto legal, va a ser muy difícil para un gobierno que, como señala usted, quizás venga un gobierno no tan favorable o que tiene incluso un enorme o hace del ataque a la prensa una política, ¿no? Esperemos que eso no suceda, pero hay un blindaje institucional. Y en segundo lugar, el tema aquí es que será muy difícil que un gobierno, por más contrario que sea la prensa, desarme un mecanismo, ¿no es cierto?, de protección a periodistas que le puede costar muy caro, ¿no es cierto? Porque el momento en que desarme el mecanismo y Dios no quiera, asesinan a un periodista, hay un atentado contra un medio de comunicación, ese gobierno lo va a pagar muy caro por haber desarmado el mecanismo de protección. Entonces, creemos que realmente los hechos, la situación del país en cuanto a violencia es tan grave que finalmente tiene que primar la cordura y tiene que primar un sentido pragmático de que realmente esto es una necesidad urgente que se tiene que dar en el país. Esperemos que sí, que cualquier gobierno que tengamos en Ecuador respete la libertad de expresión de la prensa, de los medios, de los periodistas, y que este mecanismo justamente sirva para proteger los derechos de la prensa. Le quiero agradecer al licenciado César Ricaurte, él es director de Fundamedios, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, María del Carmen. Un enorme saludo para usted y, por supuesto, para toda la audiencia de Notimundo.